Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos una vez más en esta tarde para transmitir el último mensaje de la serie que estamos enseñando. Deseo mi nombre escrito en el libro de la vida. Le damos gracias a Dios por la tecnología, por los técnicos que nos están ayudando. Le damos gracias a Dios por el ministerio, le damos gracias a Dios por los diáconos, por los líderes, por los supervisores, por todos los hermanos, hermanas que están trabajando con los grupos de varones, de damas, y por todo lo que están haciendo por la iglesia para mantenerla unida. Queremos agradecerle a Dios porque sabemos que es Dios que está manteniendo la iglesia unida, en paz, que hasta ahorita, gracias a Dios, nos ha guardado a todos. Todos estamos bien, gracias a Dios no he oído que nadie esté enfermo, todos estamos en paz, todos tenemos que comer y tenemos mucha paz en nuestro corazón, y creo que todo esto nos ha ayudado para buscar más la presencia del Señor. Con más seriedad estamos buscando esa presencia divina, y sin duda algo bueno está trayendo todo esto. Vamos a orar para que cada persona que escuche este mensaje le sea de grande bendición. Señor Jesucristo, gracias te damos por el privilegio que nos das de predicar tu hermosa palabra. Estamos rogando, Señor, que tu palabra libremente llegue a cada vida, a cada corazón. Que las personas que escuchen estos mensajes, esta serie de mensajes, deseo mi nombre escrito en el libro de la vida, que no se vayan a sentir mal, que se den cuenta que es tu palabra la que está hablando. No son ideas de nosotros, Señor, es tu palabra que tú ya dejaste escrita para que nosotros escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor, y son las que nos guían a la vida eterna. Rogamos bendiciones, Señor, por cada ministerio, los músicos, el grupo de alabanza, los técnicos, cada uno de nuestros hermanos que está trabajando, y los que de alguna manera todavía no se han unido. Señor, une todos a trabajar unidos, juntos, como un solo hombre, para agradar y alabar y glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, llega a cada hogar, a cada familia, Señor, y bendice cada familia donde quiera que esté y se encuentre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Deseo mi nombre escrito en el libro de la vida. Una vez más, Apocalipsis 20:15, y vamos a estar repitiendo algunas escrituras porque es mejor repetirlas para que las aprendamos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por esto es tan importante preocuparnos cada uno de nosotros y asegurarnos antes de que muéramos, antes de que pasemos a la eternidad, asegurarnos bíblicamente que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted merece saber que si no hace nada, su nombre no va a ser escrito en el libro de la vida. Debe de saber usted eso, porque esa es una verdad. Porque el Señor vino a hacer lo imposible para que nosotros hagamos lo posible. Lo imposible era quitarle el acta de decreto al diablo, donde decía que le pertenecíamos por el pecado. El Señor Jesucristo vino y clavó esa acta de decreto en la cruz del Calvario. Se la quitó al enemigo. Y ahora, si yo escojo y usted escoge servirle a Dios, usted va a ser entonces del Señor, pero su nombre debe de estar escrito en el libro de la vida. Así es que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no se va a escribir solamente, automáticamente no va a escribirse. Hay que entender eso. Solamente porque Él vino y murió y derramó su preciosa sangre, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Usted tiene que hacer algo.
Tampoco su nombre será escrito en el libro de la vida, porque nació y creció en un hogar religioso. Tener una religión no le garantiza su nombre escrito en el libro de la vida. Tampoco será escrito su nombre en el libro de la vida, porque así usted lo ha determinado y así usted cree. Tampoco eso le puede ayudar. Tampoco será escrito su nombre en el libro de la vida, porque le dijo una persona muy querida y estimada de usted. Tampoco va a ser escrito por eso. Tampoco será su nombre escrito en el libro de la vida, porque usted es muy buena persona. Usted siempre anda haciendo cosas buenas y todo bien, pero tampoco su nombre puede ser escrito solamente por eso. Una escritura que ya leímos, que me gusta mucho, que está en Hechos 10, 1 al 6, me gusta muchísimo esta escritura, porque tenemos la historia de Cornelio y comienza diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Es decir, era un centurión, un jefe de 100 soldados, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era muy bueno. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro le iba a decir a Cornelio, iba a venir para decirle lo que era necesario que hiciera. Entonces, lo bueno que Cornelio era, no le era suficiente para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Tuvo que venir Cornelio, y entonces cuando Cornelio viene, él explicó, y allí sabemos la historia. Usted lea todo el capítulo y se va a dar cuenta qué es lo que sucedió. Tuvo que dar esos pasos Cornelio para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Parte 6, tampoco será su nombre escrito en el libro de la vida, porque usted ha ayudado a muchas personas. Es posible que haya hecho muchas cosas buenas, pero eso no va a haber una garantía que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Tampoco será escrito su nombre en el libro de la vida porque ora mucho o porque vaya todos los días a la iglesia. Es bueno todo eso que estoy mencionando es bueno, pero eso no es lo que va a escribir, lo que vaya a hacer que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Tampoco fue escrito cuando te bautizaste de niño, por 3 razones. Muy importante esto. Porque no creíste, porque eras un niño. Es muy lógico entender. No tienes, y porque no tenías pecados. Niño no tiene pecados. El Señor dijo: dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Número 2, porque no fuiste sumergido en las aguas, como dice el bautismo, como nos puso la muestra nuestro Señor Jesucristo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor en Mateo 3:16 nos dio el ejemplo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Entonces quiere decir que fue sumergido en agua. Todas estas escrituras nos deben de ayudar. Y el Señor no fue bautizado porque tenía pecado, solamente para darnos el ejemplo. Parte número 3, porque el nombre de Jesucristo no fue invocado sobre usted cuando fue bautizado. Así que fue bautizado, no creyó, fue bautizado de niño sin tener pecados y no fue sumergido en agua, y tampoco el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, fue invocado sobre usted. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estaban diciéndoles los apóstoles a los sacerdotes. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cuando se trata de salvación, no nos ayudan nuestros pensamientos. Acuérdese eso, porque esta es la oportunidad que tenemos. Es ahorita que estamos en vida, que vivimos. Después de muertos no se puede hacer absolutamente nada. Entonces lo que yo pienso, lo que a mí se me afigura, lo que a mí me dijeron en asunto de salvación no tiene ningún valor. El Señor en Isaías 55:8-9 nos dice: porque mis pensamientos, está diciendo el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mucha diferencia hay entre los pensamientos de Dios y los caminos de Dios a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Por eso lo que pensamos nosotros en asunto de salvación no tiene ningún valor. Lo que nos ayuda es hacer la voluntad de Dios. Eso sí nos ayuda. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Aquí está la voluntad escrita para que nosotros la vivamos. Mateo 7:21-23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Él para poder entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a decir. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas, muchas cosas buenas para el Señor, pero las hicieron a su manera y no se acomodaron con la voluntad de Dios. Hay que acomodarnos con la voluntad de Dios para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Necesitamos comenzar a dar pasos de obediencia. Paso número 1, paso número 2, número 3, hasta llegar perdón. Por ejemplo, en los ranchos, cuando nacía una criatura, tenían que llevarla o ir los padres a registrarla al municipio. Esto es muy importante, que nos puede ayudar a entender. Es decir, que la criatura no quedaba registrada al nacer, debe de ser registrada. Esto es muy importante. Cuando nosotros nacemos o no somos bautizados correctamente, de seguros no estamos registrados en el libro de la vida. Esto es bueno lograrlo entender, para que comparezca en la acta de los registros. Necesitaban llevarlos
a registrar, a decir: este es el nombre que le voy a poner a esta criatura, nació tal fecha, y ahí lo registraban y ya quedaban registrados en la acta. Cuando iban a sacar algún documento o que iban a marchar para liberar su cartilla, ya estaban sus nombres escritos ahí. Pero automáticamente no quedan escritos, hay que llevarlos a escribir. Esto tenemos que entender que es lo mismo. No porque nacimos, no porque vamos a la iglesia, no porque creemos en el Señor Jesucristo, no porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no porque yo soy buena persona, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Eso no trabaja así. Tenemos que entender que tenemos que pasar a dar pasos y pasar por un proceso. Pablo encontró a un grupo de personas y les preguntó una pregunta que tenía que ver con su nombre escrito en el libro de la vida, en Hechos 19, 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Los discípulos, apóstoles, seguían la frecuencia de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ellos iban siguiendo eso. La persona tenía que creer, tenía que arrepentirse, tenía que bautizarse en agua y debía de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Después les escribe, esto los encontró en Éfeso, y después les escribe como los encontró. Estaba diciéndoles en la situación que los encontró, aunque ya eran cristianos, aunque ya eran bautizados en el bautismo de arrepentimiento con el que Juan bautizaba. Aquí en Efesios capítulo 2 verso 1 dice cómo los encontró: y Él os dio vida a vosotros, le está diciendo a los efesios, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que sus pecados todavía no habían sido perdonados cuando Pablo los encontró. ¿Cuándo fueron perdonados sus pecados? Cuando ellos oyeron la palabra de verdad, creyeron, se arrepintieron y luego fueron bautizados mencionando el nombre de Jesús. Y luego Pablo les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es muy importante lograr entenderlo. Pero antes les había dicho que que ya estaban sellados. Ya antes les había dicho en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo muchas personas lo agarran diciendo que cada uno, cuando escuchamos la palabra de Dios, ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esto es para los efesios. Ellos ese día que creyeron, ese mismo día recibieron el Espíritu Santo. En el caso mío no fue así. Yo a los 8 años de bautizado recibí el Espíritu Santo después de buscarlo. Así que usted que no ha recibido el Espíritu Santo y no ha hablado en lenguas, usted no puede adjudicarse esta escritura, porque esta escritura es solamente para los efesios, porque ellos sí recibieron el Espíritu Santo ese día. Y al recibir el Espíritu Santo fueron sellados. Quiere decir que un pasaporte, mientras que no está sellado, uno puede tener un pasaporte, pero mientras que no está sellado, no está liberado y todavía no está listo para entrar a un país. Entonces esto es muy importante entenderlo, que un pasaporte necesita estar sellado. Les aseguró 2 cosas: la entrada al reino de Dios con esa escritura, y la economía mientras estaban en este mundo, porque el verso 14 de Efesios 1:14 dice que son las arras
Esa promesa del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras. Anteriormente, cuando las personas se casaban, le daban un puño de monedas que parecían de oro al esposo, a la esposa, donde le estaban asegurando el alimento, el vestido y todo lo que ocupaba. Esto Dios nos lo asegura a nosotros. Si se lo asegura a las aves, nos lo asegura a nosotros también. Pero es parte también de que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Vamos a leer la escritura que nos garantiza nuestro nombre en el libro de la vida. En Efesios capítulo 2, verso 19. Debemos de darnos cuenta que le está escribiendo a las personas que encontró muertos en sus delitos y pecados, y les habló y los bautizó y recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí les dice en el verso 19, Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora este grupo que encontró muertos en delitos y pecados, ahora les llama, ahora les escribe y les dice: ya no son extranjeros ni son advenedizos, sino ciudadanos de la ciudadanía eterna. Esto es lo importante. Allí es donde una persona, cuando la persona cree, se arrepiente, se bautiza mencionando ese nombre, allí es donde su nombre es escrito en el libro de la vida. Tenemos una escritura que nos enseña que el ser santos no nos garantiza la salvación. Santo, la palabra santo es una palabra hebrea que quiere decir separado del mal, que no anda en el pecado. Hay muchas personas que nosotros conocemos que son santos, que son apartados del mal, que no viven en el pecado, no participan del pecado, pero que todavía sus nombres, el nombre de Jesucristo, no ha sido invocado sobre ellos, y sus nombres todavía no son escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 13:7 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está diciendo al falso profeta, a la bestia, al anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Le dieron permiso de hacer guerra contra hombres y mujeres santos y vencerlos, que es lo más peor. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Quiere decir en todo el mundo, no va a ser en un solo lugar. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué, si son santos y se le permitió darle autoridad al anticristo, a la bestia, al diablo, para que los venza? No más, son santos. Uno puede decir, pues ya la tienen hecha, pero no es así. Lo que nos garantiza la salvación es nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Entonces, en Apocalipsis 13:8, esto es lo que nos dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Le adoraron porque sus nombres, cada persona que su nombre no está escrito en el libro de la vida, va a ser vencido por la bestia y le va a adorar. No le hace que tan bueno sea, no le hace que tan santo, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Amigo que está escuchando este mensaje, considere las escrituras. En vez de sentirse mal y sentirse atacado, mejor considere las escrituras, doble sus rodillas, pídale misericordia al Señor, pídale revelación a Dios acerca del nombre, acerca del bautismo, y si usted se humilla, Dios le va a enseñar
cuál es el verdadero nombre que tiene poder para perdonar pecados. Para entrar en el reino de Dios necesitamos despojarnos del pecado, porque el pecado no va a entrar allá. La última escritura, Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, en la ciudad, quiere decir, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los únicos que van a entrar. Usted que tiene la oportunidad de escuchar estos mensajes sencillos y mal predicados, pero están las escrituras ahí, usted léalas, usted pídale a Dios la revelación y usted puede ser un candidato para que entre al reino de los cielos, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Dios los ayude a cada uno de nosotros y nos dé la revelación de su nombre. Les permitas que el nombre de Jesucristo sea invocado sobre ustedes. Busquen la presencia del Espíritu Santo, busquen el hablar en lenguas, busquen el hablar en lenguas, orar en lenguas. Esto le va a ayudar. Señor Jesucristo, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por permitirnos dar esta serie de enseñanzas. Deseo mi nombre escrito en el libro de la vida. Amigo, amiga que está escuchando estas enseñanzas, si el nombre de Jesucristo no ha sido invocado sobre usted, yo le recomiendo que comience a leer la palabra de Dios. Vea una o dos o tres veces o más estos videos y pídale a Dios revelación. Dios le ama. Por eso es que usted está escuchando estos mensajes. No se sienta atacado o atacada de ninguna manera. Este no es el propósito de estos mensajes. El propósito de estos mensajes es que usted conozca la verdad, porque Dios le ama. Dios le ama. Dios desea que su nombre de usted sea escrito en el libro de la vida, para que usted, cuando llegue ante la presencia del Señor, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Nuestras oraciones son que bendiga Dios a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.